En la puerta norte del templo hay mujeres llorando al dios Tamuz. ¿Quieres conocer esta y otras abominaciones más que se hacían en la casa de Dios? Vamos a estudiarlo juntos en Ezequiel capítulo 8. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Vamos adelante con esfuerzo, con determinación. Hagamos del estudio de la Biblia y de la oración lo más importante en nuestra vida. Quiero recordarles que esa es la gran necesidad de hoy. La más grande necesidad del cristianismo hoy es regresar a la Biblia, regresar a la oración y hacer de esto lo más importante. Así que no dejes de esforzarte y lo vamos a lograr. Estudiar todos los días la palabra de Dios. Bien, vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, mis amigos. Ya lo esperábamos, son cosas muy sorprendentes. Aunque ya leíamos en Jeremías que el pueblo de Israel llegó a hacer cosas peores que Sodoma y Gomorra. También escuchamos que hacían peor que los paganos. No es mucho de sorprendernos, pero sí el capítulo de hoy nos deja bien claro algunos aspectos de cómo el liderazgo estaba totalmente corrompido. Dice el versículo número 1, que era más o menos, amigos, 1 año y medio después del llamado de Ezequiel, cuando vino esta visión a él. También nos dice que él estaba en su casa, y eso es una noticia muy buena. En el cautiverio, Ezequiel pudo tener su propia casa. Eso es muy bueno, porque vemos que Dios no abandonó a su pueblo. En tercer lugar, también dice que estaban los líderes de Judá. Y esto implica que Babilonia les dejó tener cierta organización, pero también nos habla de que los líderes venían a reconocerlo a él como profeta y venían a consultar a Jehová. El versículo 2 nos habla de que una apariencia de hombre, de la cintura para abajo parecía una llama de fuego y de la cintura para arriba un aspecto como de ámbar reluciente. También nos dice el versículo 3 que esta figura lo toma de la mano, del cabello, y lo lleva en espíritu hasta Jerusalén, al templo específicamente. No quiere decir que fue físicamente, tampoco implica que algo sale del profeta y es llevado, sino esto es una visión. De hecho, esto que ve no lo ve literalmente, es decir, no está sucediendo en el momento, sino que más bien está siendo representadas varias acciones que se están llevando a cabo en el templo. El versículo 5 nos comienza la primera descripción, y esto sucede hacia el norte, en la entrada puerta que está cerca del altar. Y allí estaba un ídolo, ahí estaba erigido un ídolo que provocaba los celos de Dios. Ya se sabe que ese ídolo tiempo atrás fue levantado, después fue destruido, y al parecer no fue destruido del todo, sino más bien como abandonado, puesto allí en un lugar, y este rey pues lo levanta y lo pone junto al altar. Algo importante es que esa puerta era la puerta por donde entraba el rey hacia el templo. Así que la adoración a este ídolo está relacionada justamente con el rey. Este hombre que debería llevar al pueblo de Dios a cumplir la ley de Dios y a cumplir, por supuesto, todas las leyes que se habían dado, él está relacionado con darle la espalda a Dios adorando a este ídolo. En segundo lugar, y una palabra interesante es que se le dice al profeta, esto es abominación, sí, pero vas a ver cosas peores, y le lleva a una más. El versículo número 7 dice que se le llevó a la puerta del atrio del templo, donde pudo ver un hueco en el muro. Entonces se le dijo, mira, ven aquí y cava en el muro. Esto implica que era algo escondido. Esto implica que como que él ve algo que se está llevando a cabo, pero él solamente lo observa como una persona que lo está haciendo como espiando para ver lo que se hace a escondidas. ¿Y qué ve? Bueno, ve primero, versículo número 10, que en esa habitación había grabados, no ídolos, sino como cosas en relieve, toda clase de animales, de reptiles precisamente, detestables. Y a estos se les rendía culto. ¿Quiénes le rendían el culto? Dice el versículo 11 que había 70 líderes de Israel. Otras versiones dicen ancianos, pero esa palabra realmente tiene un significado de liderazgo, de personas que estaban ante el pueblo para organizarlo, para coordinarlo. Eran líderes, pues. Ellos tenían en su mano unos recipientes para quemar incienso y estaban acompañados de un sacerdote que era Jaazanías,
que era hijo de Safán. Y ahora aquí vemos, amigos, a los líderes del pueblo relacionados con la adoración a estos ídolos, dándoles completamente la espalda a Dios e involucrados en cosas que hacen en secreto. También aquí hay unas palabras que implican que no solamente lo hacían allá en secreto en el templo, sino que también en sus casas practicaban esta adoración. En tercer lugar, bueno, también dice en el versículo número 12 que ellos lo hacían diciéndose, es que el Señor ya nos ha abandonado. Él ya ha dejado esta tierra, como que justificaban sus acciones. En tercer lugar, vamos ahora al lado norte del templo, donde estaban mujeres sentadas llorando por el dios Tammuz. Mire, este dios solamente se menciona una vez aquí, en básicamente toda la Biblia. Era un dios de origen babilónico, pero que se adoraba en toda esa región, y también a Canaán llegó ese ídolo. Este dios era el dios que hablaba de la fertilidad y que básicamente se le hacía un culto por ahí por el otoño, cuando según esto como que él moría, y por eso es que venía pues la muerte en la naturaleza, el otoño, el invierno, pero que él volvía a levantarse para la primavera cuando venía el renacimiento. Y entonces tenía cultos muy específicos, por supuesto, terribles cultos que involucraban temas de sexualidad y muchas cosas más, y por eso le están llorando, porque él está como en esa etapa que les decía de la muerte. Y con esto, amigos, también a las mujeres están involucradas acá. Recuerden que las mujeres tienen un lugar importante en la educación espiritual de los niños, en tratar de que los niños puedan ser conducidos al Dios verdadero, y aquí ellas están dándole la espalda a Dios. Pero bueno, la número 4, esa definitivamente era darle la espalda a Dios, porque están en el atrio del templo, versículo 16. Y en el atrio, en un lugar más abierto, más público, dice que había 25 hombres de espaldas al santuario del Señor, estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Miren, los comentarios, todos apuntan a que es casi seguro que se refiere a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran 24 más el principal, eran 25 hombres. Entonces, aunque no es así una cosa ya con certeza que se refiere a los sacerdotes, hay muchas posibilidades, casi es un hecho que se refiere a ellos. Y entonces estos están de rodillas dándole la espalda al santuario y yendo hacia el oriente, rindiéndole el culto al sol. Ojo con esto. Entonces vemos aquí al rey, vemos a los líderes del pueblo, vemos a las mujeres y vemos a los sacerdotes involucrados en adorar de forma secreta, número 1. Número 2, en el templo mismo, rindiendo culto a ídolos y a imágenes y a dioses paganos. Y vemos que todos ellos podríamos decir que conforman el liderazgo tanto espiritual, tanto civil, tanto el liderazgo en el hogar. Básicamente podemos ver que lo más importante que tenía el pueblo en su dirección se había corrompido totalmente. Mis amigos queridos, aunque a nosotros no nos sorprende, ¿por qué? Porque ya lo leímos en Jeremías, lo leímos en Lamentaciones, lo leímos en Isaías, ya llevamos mucho tiempo leyendo la Biblia. Creo que nos recuerda que como la base, lo más importante del pueblo también estaba totalmente corrompido, que las personas que deberían estar luchando y esforzándose por llevar al pueblo a que no se pierda, sino llevar al pueblo a la consagración, son ellos los primeros que están siendo corrompidos, y son también los que le están dando completamente la espalda a Dios. Y aquí viene un tema muy importante, mis amigos. Creo que nosotros, Dios permite esto, Dios permite que Ezequiel vea esto para recordarnos una verdad fundamental, para recordarnos una verdad muy importante. Y es que mis amigos, los líderes en la iglesia, en el hogar, los líderes son susceptibles para ser corrompidos. Son susceptibles para perderse, son susceptibles para alejarse de Dios. Los líderes de la iglesia, los líderes en el hogar, que deberían ser los primeros en ser personas consagradas, ser personas íntegras, luchar porque cada día el Espíritu Santo transforme su mente, su corazón y sus hábitos,
también son susceptibles de alejarse de Dios. Y mis amigos, ante esta verdad, nosotros deberíamos ser muy conscientes, número uno, que nuestros ejemplos, que nuestra figura a seguir no son los seres humanos, que solamente es Cristo Jesús el mayor ejemplo y es nuestro Salvador. Nosotros no deberíamos desanimarnos cuando estamos leyendo esto y ver que en la casa de Dios, los hombres que deberían ser hombres de Dios, las mujeres que deberían ser mujeres de Dios, están perdidos. No debería desanimarnos, porque el Señor aquí no lo está diciendo, pero más bien es un llamado a la madurez. Porque cuántas personas cuando miran a otra persona que no vive lo que debería vivir, se desanima y dice, si eso hacen esas personas que deberían ser personas de Dios, yo mejor me alejo, porque este no es el pueblo de Dios. Mis amigos queridos, el pueblo de Dios lo es, no por su liderazgo, no por nosotros, porque evidentemente nosotros cometemos errores, todos cometemos errores. El pueblo es de Dios porque Él lo compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Pero también esto que Dios le permitió ver a Ezequiel es un llamado muy importante para que nosotros sepamos y tengamos bien, pero bien claro, que nuestra fe debe ser a pesar de que los líderes estén lejos de Dios. Tú no puedes basar tu fe en ellos. Tú tienes que basar tu fe en Cristo Jesús. Él nunca te va a fallar. Es un llamado muy importante para que nosotros podamos poner solamente la fe en Jesús. Pero en tercer lugar, mis amigos, y creo que me parece también muy importante, porque en estos tiempos donde ya no se cree en la fe, donde ya no se cree en las iglesias, es muy importante que nosotros aprendamos de Cristo Jesús, que dijo, no mires la paja que hay en tu vecino, no mires la paja que hay en tus líderes de iglesia, no mires la paja que hay en otros. Mira primero la viga que tienes en tus ojos. Mis amigos, nosotros somos tan susceptibles de mirar los defectos en otras personas y de mirarnos a nosotros mismos. Se nos hace tan fácil juzgar y criticar a los otros sin darnos cuenta y cuidar nuestra lengua, que muchas veces es peor. Pero mis amigos, si tú tienes hijos, si tú eres padre, si tú tienes una responsabilidad en la iglesia, si tú eres líder en la iglesia, creo que el capítulo de hoy nos deja una verdad muy importante. Dios nos ve y Dios nos conoce. Si tú tienes una responsabilidad en la iglesia, o eres padre, o eres madre, Dios está viendo lo que dices, está viendo lo que tú piensas, está viendo lo que tú haces. Y más allá de echarle la culpa a otros, Dios nos dice, ven a mí, ven a mí. Yo estoy aquí detrás, te estoy sosteniendo y quiero que tú seas completamente mío. Tu carácter, tus palabras, tus acciones, Dios quiere transformarlas. Querido Dios y Padre, esta mañana ponemos en tus manos nuestra vida. Ayúdanos a entender que no depende nuestra fe por las demás personas, que no depende nuestra fe por lo que hagan o dejen de hacer otros. Nuestra fe depende y está solamente en ti, que tú eres nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Ayúdanos a ser cristianos maduros. Ayúdanos a ser personas que no estemos buscando los defectos en otras, sino ayúdanos a ser cristianos que puedan mirarte solamente a ti y puedan cada día estar anhelando que tú transformes nuestro ser. Señor, si algún día tú tienes que poner orden en tu casa o en tu iglesia, tú lo vas a hacer, porque esta es tu iglesia. Ayúdanos a ser solamente discípulos fieles a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te toca a ti seguir orando, mi amigo, mi amiga, y ponerte en las manos de Dios.